habitantes, los territorios del oeste 35.000 y la provincia de Nunavut, la que tiene mayores derechos autónomos, solo 30.000 habitantes. Nunavut es la más interesante, es la última provincia, la última entidad federal autónoma que se ha creado, porque allí se habla oficialmente solo el idioma indígena de los esquimales, que ellos se llaman a sí mismos inuit. No quieren el denominativo de esquimal porque dicen que es colonial. Lo interesante, estimado público, es que obviamente en un país de casi 40 millones de habitantes, esos 100.000 habitantes indígenas, como se llama oficialmente según la Constitución canadiense, los representantes de las primeras naciones, obviamente no tienen gran peso. O sea, tanto en la representación parlamentaria como en el peso económico y simplemente el peso demográfico, 100.000 contra 40 millones, es muy reducido y por lo tanto aquí podemos hablar de una asimetría. En lugar de seguir insistiendo que es un país plurinacional, debemos enfocarnos en que la política canadiense, la cultura, el desarrollo científico, que es muy elevado, científico y tecnológico, en realidad tiene que ver con la población en su conjunto. Claro, hay notables aportes de pensadores indígenas. Uno de los grandes capos de la cibernética es un indígena de Yukon. Pero en general, ese desarrollo tan exitoso del Canadá actual y tan atrayente para los migrantes no tiene mucho que ver con la población aborigen, pese a que está reconocida por la Constitución. Tiene esos 3 estados que en superficie, estimado público, son tan grandes como el resto de las 10 provincias autónomas. Por ejemplo, podríamos decir, el estado autónomo de Nunavut, es de población totalmente indígena, cuya superficie es 2 millones de kilómetros cuadrados, solo ese estado. O sea, 2 veces Bolivia, una sola repartición autónoma del Canadá. Solo ese estado tiene un diputado en el Parlamento Federal, que obviamente no tiene un gran peso en la conformación de las políticas públicas del país, ni tampoco ningún peso, creo yo, pudiendo equivocarme, en la economía, en la política exterior, ni en ninguna de las grandes actividades del gobierno central. Además, étnicamente es el mismo problema que vamos a ver en Suiza. Hay que diferenciar, estimado público, entre lo étnico y lo lingüístico. En una sesión posterior vamos a ver la gran teoría del Estado plurinacional, la gran teoría de Ernest Renan. Ayer en la Alianza Francesa, lamentablemente sin la presencia de ustedes, Robert Brockman ofreció una conferencia sobre la teoría de Ernest Renan y se ha comprometido a hablar en alguna sesión posterior ante este público sobre la teoría de Renan y la teoría más famosa que hay sobre la conformación del Estado moderno. Y Brockman nos ha señalado que una cosa es la lengua y otra cosa muy distinta, la etnia. La etnia da claramente un vigor mayor a los pedidos y demandas de autonomía, pero la lengua por sí misma, como es el caso que vamos a ver de Suiza, juega un rol, digamos, secundario. Lo mismo en el Canadá, es decir, los descendientes de franceses y británicos que constituyen la inmensa mayoría del país no se diferencian étnicamente. Se los puede confundir en la calle sin el más remoto problema, pero tienen idiomas diferentes y solo por el idioma se distinguen un poco entre sí.
sus sistemas universitarios, culturales, periódicos, la economía en su conjunto, no hay ninguna diferencia entre la provincia de Quebec, oficialmente son provincias, y el resto de las 9 provincias de habla inglesa. Entonces, tenemos el caso de que se ha concedido a las etnias aborígenes, donde eran mayoría, que era el extremo norte del Canadá. Nosotros, para entendernos, podríamos decir los descendientes de los esquimales. En Canadá había ya por el clima siempre, en todas partes, muy frío, había muy pocos clásicos pieles rojas. No es el caso de los Estados Unidos. Por lo tanto, la población que podríamos decir aborigen, o sea, del origen, en Canadá se les dice las primeras naciones, están concentradas en los esquimales de esos 3 estados del extremo norte, que no son estados pobres. El Canadá se ha vuelto un gran exportador de gas, petróleo, minerales, etc. Y todo eso se produce lo mismo, el mismo caso que en Siberia, se produce en el extremo norte en condiciones muy duras, muy duras. Hay muchos especialistas, también bolivianos, que van por una temporada al extremo norte, por ejemplo, como especialistas en petróleos, en ingeniería petrolera, en construcción de caminos y también en cibernética. Otro de los más conocidos expertos es un boliviano que vive en Yukon, en el extremo norte. Y lo que él cuenta de la vida allí, estimado público, es algo extremadamente duro. Uno realmente está todo el día preocupado por sobrevivir en ese frío que durante todo el año está generalmente bajo cero. Y entonces la vida ahí la vida es tan dura que no da opciones de rebelión o de indignación política. Por lo tanto, en Yukon, los 3 estados se llaman Yukon, provincia del noroeste, y Nunavut, los 3 estados dominados por indígenas, ahí las tendencias que podríamos llamar separatistas, autonomistas, reivindicacionistas, nativistas, etc., son extremadamente débiles. Obviamente hay, pero son en el conjunto político de la vida cotidiana, son muy, muy débiles. Por lo tanto, lo que hay, con esto cierro el capítulo del Canadá, lo que hay es un Estado nacional compuesto por los descendientes de británicos y franceses que dominan prácticamente toda la vida social, cultural y política del país, solamente con un apéndice, y uso este término en su sentido original, un apéndice cultural étnico, que son las 3 provincias mencionadas del norte, que tienen poco que ver con el resto del país. Como les decía, en 1867, por una ley del Parlamento británico, Canadá se convirtió en autónomo e independiente. Pero como esa autonomía había sido dada por un decreto imperialista, los canadienses protestaron. Y en 1980, o sea, muchísimo después de la independencia, recién los canadienses dijeron: ahora vamos a tener nuestra acta de independencia y nosotros mismos, nuestro parlamento, se va a declarar independiente, aunque reconocemos que el jefe del Estado sigue siendo el monarca británico. Vamos a ver, estimado público, que esa problemática de la plurinacionalidad es realmente muy complicada y no se aprende fácilmente si no aclaramos los detalles empírico-documentales. Tenemos en Europa un Estado muy antiguo. Es independiente desde el 1 de agosto de 1291, que es Suiza. Y este es un Estado, estimado público, que se ha conformado de manera muy diferente a casi todos los otros estados de este mundo.
no ha sido un país colonizado por otro que ha tenido que conseguir su independencia, sino que se trata de un grupo de campesinos pobres que vivían de la cría de vacas y de la producción de leche y queso en las montañas, en lo más montañoso y cerrado de Suiza, que en 1291 se levantaron exitosamente contra la dominación austríaca. Aunque suene muy curioso, estimado público, durante muchos siglos, una dinastía de la cual ustedes tal vez han oído hablar, los Habsburgo, que han sido también reyes de España, los Habsburgo eran los propietarios de una buena parte de Suiza, incluyendo los valles donde se ha formado lo que en alemán se llama la Suiza primitiva, o sea, la Suiza prístina, recóndita, esa que ha nacido de la voluntad de personas. Esa saga está inmortalizada en la famosa tragedia Guillermo Tell del poeta Friedrich Schiller. Les voy a contar después solamente una escena para que vean ustedes que lo cómico y lo trágico se unen muchas veces en la constitución de un Estado. Los Habsburgo, los austriacos, trataron de reconquistar este territorio. Nunca pudieron. Sufrieron muchas derrotas a lo largo de siglos, hasta que en 1648, el famoso Congreso de Westfalia, reunido en Münster, reconoció formalmente la absoluta independencia de Suiza. Suiza, estimado público, está formada por 26 cantones. La soberanía primigenia del país reside en los cantones. Cuando un extranjero, por ejemplo, pide la nacionalidad suiza, después de algún tiempo de trabajar y de pagar impuestos, lo más importante en ese país, es el cantón de residencia el que le da la ciudadanía, porque la soberanía reside oficialmente en los cantones. Y fíjense ustedes el caso curioso de este país extremadamente federal. Recién a partir de 1848, por eso he puesto ahí la fecha, tiene una capital. Hasta 1848 no tenía una capital. Los embajadores, por ejemplo, los de Francia, residían en la ciudad de Solothurn. Los embajadores del Papa, que era muy importante en esa época, y de otros países, que residían en Lucerna. No había ninguna autoridad nacional, ni tampoco había un ejército nacional. Eso se fue formando recién a partir de la Guerra Civil de 1847 a 1848, que fue una guerra civil muy dura, que contrapuso a los cantones antiguos, justamente donde se había formado el origen de Suiza, contra los cantones modernos. Dicho en palabras religiosas, los cantones católicos opuestos a los cantones protestantes. Y ya pueden imaginarse ustedes que esa guerra, que fue muy dura pero que duró relativamente poco, los cantones protestantes, Basilea, Zúrich, Ginebra, se sobrepusieron rápidamente, vencieron rápidamente a los cantones católicos, y recién desde ese año hay una capital, un ejército, una identidad, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo es un país muy antiguo, pero también bastante reciente. Y es un país, estimado público, donde diferencias lingüísticas, étnicas, han tenido un rol menor. Mucho mayor ha sido el rol, por ejemplo, que surge de la tendencia de los cantones protestantes, Zúrich, Basilea, Berna y otros menos conocidos, contra la opinión de los cantones católicos, que todo tenía que conservarse como antes. O sea, los conservadores, los católicos, pierden la guerra civil
Pero el país permanece siendo un país federal, pero ya hay un gobierno federal, un ejército federal, etc. Suiza está compuesta actualmente, y esto es no para que anoten porque son detalles insignificantes, sino para que vean que la multinacionalidad suiza es realmente una cosa muy reducida. Suiza está compuesta por 26 cantones iguales. He puesto igual porque no es el caso de asimetría como en el Canadá. Todos tienen los mismos derechos, todos tienen las mismas prerrogativas, etcétera, etcétera. De esos 26 cantones se nota claramente una preponderancia de los germanohablantes, que son 18 cantones germanohablantes, 3 cantones de habla francesa, un cantón de habla italiana, un cantón trilingüe, italiano, francés, reto-romano, y algunos cantones bilingües, francés y alemán. El idioma en Suiza, o sea, una diferencia cultural, grupal, muy importante en otros territorios, es muy reducido. En realidad, el idioma y la cultura dominantes son las alemanas. Eso es claro. Hasta los habitantes, o los orgullosos habitantes de Ginebra y Lausanne, que son los 2 cantones suizos más importantes, todos aprenden alemán. En cambio, como el alemán es la lengua franca, que los alemanes aprendan los idiomas de los otros es mucho más difícil. Ustedes han debido oír hablar de un notable filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Él vivió una gran temporada de su vida en un cantón que quiero aquí mencionar, el único, porque es el cantón trilingüe que hay en Suiza y es hoy el económicamente más próspero. Es el cantón, además de superficie, más grande. En español se llama el cantón de los grisones, y ese plural nos dice claramente que es a su vez una confederación de cantones menores, y en ese cantón es el único donde se habla el 4º idioma oficial suizo, que es el reto-romano. En Suiza hay 4 idiomas oficiales. En los billetes, por ejemplo, cada lado de un billete de banco tiene uno de los idiomas. Se habla alemán, francés, italiano y reto-romano. Y ahora viene lo que yo quiero mostrarles, porque los reto-romanos son los habitantes originales de Suiza. Suiza en la época romana fue una provincia romana que se llamaba Retia. La colonización fue relativamente fácil, la resistencia al poder romano fue mínima, no fue como en las Galias, que hubo la famosa resistencia de Vercingetorix y de otros héroes de Asterix y otros héroes de cómics, etc., sino que ahí fue muy fácil. Como eran comunidades aisladas, en realidad, como es todavía hoy en las montañas suizas, son personas, familias aisladas que viven relativamente distantes unas de otras en el frío. Y estos reto-romanos, el idioma se llama así, porque ellos han conservado el latín original. O sea, el reto-romano es un idioma muy feo, es una cultural horrible para escucharlo, no es nada musical, pero es el idioma original de la gente, es una combinación entre dialectos seguramente de origen celta, retios, junto con romanos, por eso se llama reto-romano. Y estos reto-romanos son, igual que en el Canadá, los indígenas son una minoría absoluta. En su propio cantón tienen que convivir con una mayoría que habla o alemán en el norte o italiano en el sur del cantón. Aquí entonces estamos, al igual que en el Canadá, con una autonomía asimétrica. O sea, los originarios tienen muy poco que decir. Es la cultura de las etnias dominantes
que vinieron por las invasiones de los germanos, los francos en el extremo oeste de Suiza, donde están Lausanne y Ginebra, los alemanes en el centro y en el este de Suiza, y los lombardos, que eran germanos italianizados que provienen del sur. El cantón de habla italiana, que se llama el Tesino o Tessin, es un cantón donde los habitantes son descendientes de lombardos, o sea, descendientes también de un grupo germánico. Es el país que tiene más migrantes en Europa, estimado público. El 22% de los habitantes de Suiza, y este es un problema actual que hay que mencionarlo, provienen de migraciones recientes de Asia, África y un porcentaje pequeño de América Latina. Y son invasión, no es una invasión, es una inmigración de individuos. Lo otro fueron migraciones de pueblos enteros. Los franceses que tomaron, los francos que tomaron el oeste de Suiza, los romanos que tomaron el este y el centro, eran invasiones enormes de grupos colectivos. En cambio, las migraciones modernas son migraciones de individuos que van a Suiza porque han oído que hay buenas posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, por muchas razones, o son refugiados políticos. Vladimir Ilich Lenin y otros ilustres socialistas vivieron su exilio en Suiza, un país hasta hoy relativamente, podríamos decir, generoso con los migrantes que dicen ser perseguidos políticos. Esa migración individual no ha llegado a conformar grupos étnicos diferenciables. O sea, en Suiza no hay un grupo étnico de origen. Por ejemplo, la mayor parte de la gente viene ahora del África Oriental, Somalia, Eritrea y Etiopía. No hay lo que se podría llamar un contingente etíope en la nacionalidad suiza, ni tampoco hay un contingente, un grupo más o menos organizado de inmigrantes etíopes que hoy pidan algún derecho especial para ellos, un reconocimiento de su idioma, porque evidentemente, estimado público, estos migrantes de África y Asia en número son mucho más que los retorromanos, que es una pequeña minoría en las montañas más altas del Engadín, justamente donde estuvo Friedrich Nietzsche en sus últimos años. Ahí también le dio el ataque de locura, etcétera, etcétera. Estimado público, tenemos entonces en los casos de Suiza y Canadá, que son considerados por una opinión pública mal informada como los ejemplos de multinacionalismo, multiculturalismo, multilingüismo, tenemos un caso también realmente de autonomías muy asimétricas. En Suiza tenemos una mayoría de habla alemana, que además es la más rica, que es la que domina centros importantes como Basilea, Berna, Zurich, Lucerna, etc. Y lo más interesante, estos grupos de habla francesa y habla italiana no tienen ni han tenido nunca en la historia suiza una tendencia separatista, autonomista, regionalista o algo similar. En Suiza nunca ha habido un desprendimiento de alguna región, el desprendimiento de algún cantón que haya pasado a suelo enemigo o a suelo vecino. Más bien en Suiza tenemos el caso muy curioso de que las entidades nacionales más raras, desde nuestro punto de vista, se han unido a la Confederación Suiza en el curso de los siglos por voluntad propia. En toda Europa Central y en el norte de Italia durante siglos, hasta 1806, han habido territorios dominados por eclesiásticos, lo que se llaman los principados eclesiásticos.
el obispo o arzobispo de una diócesis, en algunos lugares, era simultáneamente el jefe de Estado. Por ejemplo, lugares más o menos conocidos, como en Alemania, Colonia, Maguncia, Treveris, donde nació Karl Marx, o en Suiza, Salzburg, o en Italia, Aquileia, etc., eran principados cuyo jefe de Estado era el obispo correspondiente. Basilea era un obispado soberano que decidió unirse a Suiza porque era lo suficientemente autónomo el régimen, de modo que el príncipe obispo hasta 1806 podía seguir rigiendo ese país, pese a que eran ya miembros de el nombre oficial de Suiza, de la Confederación Helvética. Luego tenemos un caso todavía más curioso, un cantón bilingüe, francés-alemán. En el norte de Suiza, el cantón de Neuchâtel fue hasta 1847, cuando empezó la guerra civil, era al mismo tiempo un principado cuyo príncipe soberano era el rey de Prusia. Los reyes de Prusia eran simultáneamente príncipes soberanos de Neuchâtel, y Neuchâtel era oficialmente, ya muchos siglos antes, parte de Suiza. Como ustedes ven, hay muchas curiosidades. Se cree que Suiza es un país muy pacífico. Les he mencionado ya que entre 1847 y 48 hubo una dura guerra civil que se saldó, como dicen los suizos, con la victoria de los protestantes, modernizadores y de la gente que mira al futuro, que no mira al pasado. Y también ha habido una pequeña guerra civil que terminó recién en 1970, o sea, de eso hace muy poco tiempo, 50 y tantos años, una guerra civil con muchos atentados, bombas y muertos, y los que hicieron esta mini guerra civil consiguieron lo que querían, la partición de un cantón. El cantón de Berna, que era un cantón de habla alemana, tenía una pequeña porción de su territorio de habla francesa. Y estos franceses, con bombas y otras cosas, consiguieron la autonomía de su región, y Jura, que es el nombre del cantón, es ahora el cantón más joven de ese país. Como ven ustedes, Suiza no es necesariamente la patria del multiculturalismo, porque étnicamente los reto-romanos, franceses, alemanes e italianos son indistinguibles entre sí. Y nunca ha habido un movimiento étnico, cultural, separatista o algo así. Y el idioma, con la preponderancia del alemán, salvo la élite que también habla francés, no es necesariamente un modelo de multilingüismo. Y en Suiza no ha habido nunca en la historia suiza lo típico de una tendencia realmente autonomista. Nunca ha habido un separatismo, nunca ha habido un cantón que haya querido separarse de Suiza, nunca en la historia. Como ven ustedes, aquí terminamos de ver los ejemplos. Con ello yo solamente quería mostrarles la complejidad de la temática. Una temática muy enredada que no necesariamente puede ser comprendida con la simple contraposición de Estado nacional contra Estado plurinacional, como reza la primera definición de este modo. Por favor, hay varias preguntas. Usted creo que levantó la mano primero. Sí, en referencia, o sea, al modelo de Estado, si hay alguna diferencia con formas de Estado, porque nos estaría mostrando, por ejemplo, a diferencia de un Estado unitario, ¿no? Aquí tendríamos un Estado federal. Son Estados federales, ambos. Estos dos ejemplos son federales. Entonces, podemos decir que podríamos denominar esto como forma de Estado, o sea, es igual a modelos de Estado. Claro, es un modelo de Estado federal, con mucha autonomía para los cantones en Suiza. Es el Estado federal con las mayores autonomías del mundo suizo.
Por ejemplo, la Constitución dice, por simple voluntad de un voto, en un plebiscito, un cantón puede retirarse de Suiza, lo cual nunca ocurrió. Lo mismo en el Canadá. Los estados federales canadienses pueden separarse, pueden conformar naciones totalmente libres e independientes. A nadie se le ha ocurrido todavía esa idea. Y este modelo, ¿se tiene un sistema presidencialista o sistema parlamentarista? Es un sistema estrictamente parlamentario de gobierno. O sea, el primer ministro es el jefe de gobierno y el jefe del Estado suizo es el presidente federal. El presidente federal es elegido por votación nacional y el presidente del gobierno, el primer ministro, es elegido si tiene mayoría parlamentaria. Es un estado típico parlamentario donde depende de la voluntad del pleno parlamentario. Si hay un voto mayoritario de desconfianza, el primer ministro está automáticamente despedido, lo cual en la historia suiza ha pasado ya un par de veces. Lo curioso de Suiza, estimado público, es que el puesto más alto, el presidente federal, es un colegio complejo. O sea, se elige popularmente, pero es un colegio de varias personas y estos miembros, en el plazo que son elegidos, creo que ahora son 7 años, rotan entre sí la presidencia de la República, la presidencia de la Confederación Helvética. Le quiero añadir una cosita más de mi experiencia propia. En Suiza nadie se interesa por cuestiones políticas, salvo una minoría pequeña. Yo he preguntado varias veces en Suiza a alumnos que tenían que ver con ciencias políticas. ¿Quién es el presidente? ¿Cuál partido tiene mayoría parlamentaria? Eran cosas que no les interesaban ni a los estudiantes de ciencias políticas, con una respuesta contundente y muy explicativa. ¿Para qué aprender nombres si todos son iguales? ¿Para qué aprender diferencias entre partidos si todos exactamente hacen la misma política cuando llegan arriba? Nadie se interesaba. Yo he estado en Suiza una larga temporada, nunca me enteré quién era el presidente federal, o quién, el primer ministro, o cuál partido era en ese momento el mayoritario, etc. Porque no cambiaba absolutamente nada, lo cual tiene ventajas y desventajas. Perdón, el señor Sanabria. Una consulta, doctor. ¿Han habido en Canadá o en Suiza algún intentos de homogeneizar la población, ya sea trasladando poblaciones de diferentes idiomas o impulsando algún elemento cultural homogéneo entre todos? Generalmente en estados nacionales se utiliza mucho la historia en educación para poder construir una supuesta identidad nacional. No sé si hay algo parecido o ha ocurrido algo parecido en Canadá y Suiza. Gracias por su pregunta, señor Sanabria, como siempre interesante. Yo le contestaría sí y no simultáneamente. El gobierno suizo, por lo que yo sé, se nota eso en la vida cotidiana, etc., realiza una campaña de profundo respeto a los 4 idiomas y por lo tanto a las 4 comunidades que podríamos llamar las primeras, las representativas de la nación suiza. Pero al mismo tiempo se nota muy claramente algo que no está en las leyes, sino en la vida real: la enorme difusión de una misma cultura, aunque sea en parte comunicada por la televisión, etcétera, en francés, en italiano o en alemán, pero la cultura es muy homogénea. Para decirlo claramente, es una cultura del consumismo, es una cultura apolítica, es una cultura del disciplinamiento completo de la población y es una cultura, a mi juicio, niveladora de todo. O sea, los suizos, si son los de Ginebra o los de Zúrich,
los de Bellinzona, que es la capital del Ticino, o de Chur, que es la capital de los Grisones. Todos piensan, actúan, consumen y se comportan en la vida cotidiana exactamente igual. El sistema escolar, pese a la autonomía total de los cantones en cuestiones educativas, es, en lo poco que yo sé, exactamente lo mismo para los 26 cantones. Pero si uno escucha al gobierno, dice: nosotros fomentamos el idioma, las particularidades regionales, etcétera, etcétera. Pero son detalles insignificantes. Por ejemplo, está prohibido en Suiza que los quesos Gruyère, que es la gran especialidad de los cantones franceses, que los cantones alemanes utilicen ese nombre. Está totalmente prohibido, porque es una especialidad que ha nacido de lo más profundo del pueblo suizo-francés. Y así con muchas otras cosas. Lo contrario es el queso llamado Emmentaler, que está protegido por ley, solamente se lo puede fabricar en un cantón de habla alemana, porque ya ha nacido ese notable queso. Y la verdad es que los quesos, por una cuestión técnica actual, todos con leche homogeneizada, pasteurizada, la leche hoy en día se la pasteuriza a altas temperaturas, todos los quesos, creo yo, que tienen más o menos el mismo gusto. O sea que, por un lado, el gobierno fomenta la identidad, la multiculturalidad, etc. Todos los letreros oficiales están en 4 idiomas, los billetes de banco, etc. Pero por otro lado hay lo que podríamos llamar la fuerza normativa de lo fáctico, o sea, lo que hace el mundo de la televisión, educación, etc. realmente aplana las diferencias. Creo que tenía otra pregunta más. Sí, ¿cuáles son los intereses de los estudiantes de ciencias políticas en Suiza? Y segundo, ¿cómo son los debates en el Parlamento? Porque se supone que son 4 al final, o sea, 4 idiomas. ¿Cómo se debate, cómo se llega a acuerdos? Y el modelo, por ejemplo, que ha seguido el Estado plurinacional, en el que creo que teóricamente igual se dijo que en el Parlamento se tenía que discutir, o sea, en las 36 lenguas, pero finalmente, digamos, la televisión, especialmente el Canal 7, ¿no?, difunde ahora noticias en castellano, en aymara, en quechua, en guaraní, pero solamente en esos 4, ¿no?, y no en los 36 de la Constitución. Y considero que en los debates de la Asamblea Constituyente no se han introducido estas ideas, ¿no?, suizas, en que, porque teóricamente usted está mostrando especificidades, pero teóricamente, o sea, acá se expresaban de que se utilizaban, ¿no?, los 4 idiomas en igualdad de condiciones, y eso se podía comprobar, o sea, en el Parlamento. O sea, pues, ¿cómo es que llegan a acuerdos? En Suiza, estimada oyente, los 4 idiomas mencionados, alemán, francés, italiano y retorromano, tienen igual rango constitucional. El Parlamento podría debatir en los 4 idiomas, pero justamente como yo estuve una larga temporada viviendo allí en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Zúrich, debo decir lo que los propios politólogos han encontrado. El 90% de todas las deliberaciones en el Parlamento fueron en alemán, el 9% restante en francés y el 1% en italiano. Ningún diputado de la región de los Grisones se atrevió a usar el retorromano, que seguramente ningún suizo normal entiende. Ningún retorromano jamás ha aparecido, no hay periódico en retorromano, no hay televisión. Tiene una presencia estrictamente simbólica. El alemán y sus derivados, hay muchos dialectos en Suiza, el alemán y sus derivados tienen una preponderancia fáctica, no legal, sino una preponderancia fáctica. Un poquito los franceses por el prestigio cultural del idioma, etc. Pero ahí se termina.
Conozco otro dato que puede interesar a usted. En la escuela los chicos pueden elegir el idioma que quieran. Aparte del idioma oficial de cada cantón, los chicos eligen generalmente en todos los cantones el inglés como segunda lengua, no italiano ni francés, ni nadie estudia reto romano. No existe en reto romano ningún libro publicado, existe solamente una gramática del reto romano como libro. Esto sirve, estimado público, simplemente para demostrarles a ustedes que a veces el hecho de ser los primeros habitantes de ese país, en Canadá se los denomina oficialmente las primeras naciones, no significa que vayan a tener peso. Es como una concesión estrictamente visual, comunicativa, simbólica, sin peso real, pero que mantienen tranquilos a los retorromanos. Están ellos encantados de que los billetes estén en 4 idiomas, todos los letreros públicos en 4 idiomas, etc. Perdón, Cardoso, ¿no es cierto? Sí. ¿La superficie de un país influye de manera positiva o negativa, o hay muchas cosas para tomar en cuenta? Es una pregunta muy complicada. Es que también veía el caso de Japón, creo que es del tamaño de Tarija más o menos, ¿verdad? ¿En Japón? Sí. Y es no sé una exactamente, cultura, pero es muy pequeñito, sí. sí, y es bastante próspera, creo. Sí. Y supongo con Suiza igual, pero en el caso de Canadá, que es tan grande, Enorme. pero igual son un país próspero, ¿no? Sí. Yo diría que no define completamente, no define completamente. Ahora, un país pequeño tiene la ventaja de una buena red de comunicaciones, más o menos una población compacta que se la puede educar en un cierto sentido único. Posiblemente hay algunas ventajas prácticas en países pequeños, pero el tamaño, creo yo, no es necesariamente un signo o es un factor de prosperidad. Entre los países actuales más ricos del mundo, con un ingreso per cápita superior al de Estados Unidos, están algunos de los países más pequeños del mundo, como Mónaco, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, etc. De lejos, por ejemplo, Mónaco tiene de lejos un nivel de ingresos mucho más alto que los países grandes. Y existen países muy grandes. En la segunda parte de esta sesión les voy a mostrar otro sistema para clasificar países, que es, por ejemplo, el criterio de la gobernabilidad. Cuando eso falla, se producen los estados fallidos. Y entre los estados fallidos hoy están algunos de los más grandes, por ejemplo, el Chad en África y la República Democrática del Congo, los dos de superficie más grande del África, o Etiopía también, otro estado semifallido. Es decir, es muy complicado hacer esas conexiones, sobre todo obligatorias, entre un factor y otro. Yo creo que la superficie no necesariamente define, aunque naturalmente una gran superficie física en la mayoría de los casos significa mejores recursos naturales. Y cuanto más grande el país, seguramente se puede encontrar petróleo en algún rincón o minerales raros, etc. Señor Sanabria, usted también quería decir algo. Especialmente con el caso de Suiza y la llegada de migrantes que son, negros, chinos y de otras... Árabes. Físicamente bien diferentes. Sí, diferentes. Considerando también que en Suiza, si las familias viven un poquito aisladas unas de otras, Sí. El mestizaje ha logrado un poquito romper ese aislamiento, es algo más o menos usual el mestizaje, o se están creando algún tipo de guetos. Sí. Gracias. Es una pregunta también muy interesante. Las nuevas migraciones, las llamadas migraciones recientes, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de 1989, son migraciones individuales de individuos que provienen de los países más pobres del mundo. Nadie emigra, por ejemplo, de Francia a Suiza, poquísimos.
o solamente ejecutivos de empresas muy importantes y por cortos periodos de tiempo. Lo que emigran, y eso toca directamente su pregunta a usted, son generalmente ciudadanos que vienen de países muy pobres, y dentro de esos países muy pobres, los que emigran, claro, vienen de todos los grupos sociales, pero también vienen o emigran los más desfavorecidos, o sea, los que tienen el nivel cultural, educativo más bajo. Y esos grupos que en Europa Occidental se dedican a los trabajos más duros, por ejemplo, la agricultura y la minería, esa gente no se integra fácilmente. En primer lugar, porque la población, podríamos llamar aborigen de Francia o de cualquier otros países, los rechaza para contactos en la vida familiar e íntima. Y en segundo lugar, porque ellos mismos se cierran y conservan, en el caso de los musulmanes muy claramente, conservan sus tradiciones familiares de origen. Por ejemplo, la posición subordinada de la mujer. Eso en las comunidades musulmanas en Francia, en Alemania y demás, es uno de los grandes temas de la investigación sociológica. El Goethe-Institut aquí en La Paz tiene una colección muy importante de libros, muchos de ellos en español, sobre estas temáticas. Y el Goethe-Institut también, 1 o 2 veces al mes, presenta una película alemana nueva con subtítulo o doblada al castellano en la Cinemateca. Me puedo equivocar, pero creo que 3/4 partes de todas esas películas mostradas en los últimos años, yo voy a veces a verlas, casi todas esas películas tienen la gran temática sociológica de la actualidad, la no integración de estos nuevos migrantes. Ahí hay que excluir a los latinoamericanos. Por una razón muy simple, la mayoría de los latinoamericanos son, aunque no vayan a misa, aunque no profesen prácticamente, tienen una cultura preformada por el catolicismo o por religiones protestantes. Y esa gente se adapta mucho más fácilmente a la vida en Europa que los africanos y asiáticos, mucho más fácilmente. Como yo he vivido muchos años en Alemania, les puedo contar de lo poco que sé. Además, hay varios estudios de bolivianos residentes en Alemania que han estudiado el caso. La cantidad de bolivianos que se casan con alemanas o francesas es relativamente alto. En cambio, es bajísima la proporción de alemanes que se casen con etíopes, con chicas de Eritrea o Siria o cualquiera de esos países. O sea, también hay que diferenciar entre los tipos de emigración a Europa. Algunos son más propensos a ser asimilados y otros menos. Y los musulmanes son los más resistentes a la integración, y dentro de los musulmanes, los de la rama chiita. Esos son los más difíciles de integrar. Es el gran problema actual. Permítanme, antes de darle la palabra a ustedes dos, contarle lo siguiente al señor Sanabria. Usted también levantó la mano. Hace poco, un novelista francés, Michel Houellebecq, ha ganado el premio literario más grande de Francia con una novela que se llama Sumisión, una novela que ya ha sido filmada y que realmente ha suscitado enormes controversias en Francia. Houellebecq en esa novela cuenta la historia de un musulmán moderado que gana las elecciones presidenciales en Francia, porque tanta es la fuerza de los migrantes. Los de segunda generación tienen nacionalidad francesa. En Francia, al contrario de Alemania, rige todavía hoy el ius solis, o sea, basta que hayan nacido en Francia, reciben un pasaporte francés y pueden votar, etcétera, etcétera.
lo cual en Alemania no es el caso. Entonces, según Michel Houellebecq, en su novela, en el futuro, por mayoría se elige a un musulmán moderado como presidente de la República. Y lo eligen también los franceses porque, y esto es lo interesante, están hartos de las fruslerías, cito a Houellebecq, no es palabra mía, las frivolidades, las trivialidades de la juventud actual. Entonces eligen a un tipo que proclama que va a terminar con esos pequeños grupos de lésbicos, trans, todas esas terminologías modernas que están de gran moda también aquí en Bolivia. Él promete terminar con eso, promete otra vez instaurar una familia sólida con muchos hijos, obligar a las mujeres a tener hijos, sí, obligarlas, etc. Y ese hombre que junta el pensamiento conservador de los franceses en parte, y en parte de las migraciones, sobre todo de la musulmana, ese hombre se convierte en el líder francés porque representa los valores tradicionales. Esto simplemente para ilustrarles que muchas de esas colonias migratorias en Francia conservan ideas muy conservadoras sobre familia, la mujer, etc., que el francés normal ya no tiene. Aquí el señor Valero, ¿no es cierto? Sí. Respecto en Suiza a los religiosos, ¿hay alguna preferencia religiosa, tolerancia? Bueno, son protestantes que nominalmente, ¿no? La mitad. ¿Y otra mitad católicos todavía? Sí, claro. Lo más interesante en Suiza es que los franceses, en su mayoría, los de habla francés, los francófonos, o sea, los que habitan en los cantones de Ginebra, Lausanne y el Jura, son mayoritariamente protestantes y calvinistas. En cambio, la población de habla alemana del centro y del este, de las regiones más antiguas, ellos son católicos. Y también la población del cantón del Tessin, la población de ese cantón italiano. En Suiza lo que noto es que no hay ninguna preferencia por ninguna religión. Es más, es una población muy modernizada. ¿Qué quiere decir esto en el campo religioso? Nadie va a misa, nadie se interesa por cuestiones religiosas, las iglesias están siempre vacías. Es un lugar para leer un libro con tranquilidad si no encuentra otra cosa, y además gratis. Porque a veces hay que pagar para visitar iglesias en Europa. Sí, se ha llegado a eso. Para visitar San Pedro del Vaticano o en España, cualquier es importante que pagar. En cambio, en Suiza están totalmente vacías. O sea, la religión no juega un papel importante. Pese a que Suiza es no la patria, pero el lugar donde dos grandes reformadores protestantes, Calvino en Ginebra y Zwingli en Zurich, fueron realmente junto con Lutero los adalides de la reforma protestante. Pero hoy en día es como en el caso de los países escandinavos, a nadie le interesa la religión. El señor Ramos, por favor. Sí, me remito a lo que se ha indicado sobre la migración en Canadá. Generalmente ahora es esa migración que hay para ese país. Canadá más que todo acepta más profesionales, y no tanto, digamos, gente, digamos, trabajadora. Sí. Es menos. Esa es una estrategia del Estado, ¿se puede considerar? Claramente, señor Ramos, claramente. Basta ver una página oficial de cómo se obtiene una visa, que es lo más fácil, cómo se obtiene una visa para el Canadá. Hay enormes facilidades para los que tienen estudios universitarios y los que pueden demostrar una práctica profesional. Obviamente eso va en detrimento de los que no tienen educación superior, claramente. La colonia boliviana, como les contaba, en Canadá, es una colonia relativamente bien establecida,
donde hay muchos profesionales en posiciones universitarias muy buenas. Creo que usted me mencionó alguna vez una boliviana que vive en Quebec. Es una socióloga, sí, Karim Monasterios, que ha escrito con Pablo Stefanoni, también con Luis Tapia, y ella sí, tiene ya la nacionalidad boliviana, canadiense, su hermana también, y entiendo que son gente con mucha influencia, ¿no?, en el sistema universitario canadiense, y son bolivianas. Sí. En Canadá hay varios profesores universitarios bolivianos de bastante peso. Yo deseo por favor, mencionar señora, dos aspectos que sí son importantes, dos criterios para reflexionar sobre modelos de Estado. El primero, o sea, los aspectos culturales, y paralelamente, como mencionaba Pedro, al espacio territorial, o sea, la extensión territorial, sí también es importante la demografía, ¿no? Porque, como bien señaló, o sea, por ejemplo, ¿no?, en nuestro estado muchas veces he escuchado, no sé si es un mito, que también, o sea, la falta de los problemas que tenemos en nuestro país es porque somos pocos, e instan, ¿no?, a que las mujeres o las familias se reproduzcan, es decir, tengan más hijos, porque lo que nos falta es población, ¿no?, para fortalecer un mercado interno. Sin embargo, como usted dijo, o sea, hay, como nos ha explicado, en África hay estados fallidos como Somalia y demás, que precisamente por tener una población excesiva son los que más combaten por un pedazo de tierra, por recursos naturales. Entonces podríamos decir que lo demográfico también, ¿no?, o sea, sería un cruce, ¿no?, de variables, lo que no definiría, digamos, el éxito de un estado en primer lugar, o sea, su criterio al respecto. Y el segundo, el que me llamó, el que considero también tal vez importante como criterio para modelo de Estado, los aspectos culturales, que parece que son importantes, como usted mencionó acá, y me gustaría señalar una posición del historiador Cajías, Fernando Cajías, que él, por ejemplo, maneja la filosofía de la fiesta, y él menciona que precisamente la gente de América Latina puede integrarse mucho más rápido a la sociedad europea por el factor de la fiesta, ¿no?, que para nosotros es más natural. Por ejemplo, ¿no?, los alemanes creo que toman cerveza y demás, o sea que no es tan trágico, por ejemplo, ver a una mujer con una copa brindando y demás, y para los musulmanes, no, eso sería, digamos, una cosa catastrófica, un delito terrible ver a una mujer con una copa brindando, y entonces por ejemplo, contraponía por qué tienen esas implosiones tan, o sea, violentas que terminan, ¿no?, como, o sea, automutilándose con bombas, que terminan, digamos, en grupos de terroristas, justamente, ¿no?, que la violencia no es mitigada, ¿no?, con este aspecto, digamos, de integración que él estudia en nuestra sociedad también, y que también, o sea, se puede ver, ¿no?, en el mundo occidental, o sea, la facilidad de la integración o el sentido de la fiesta, que a veces nosotros lo vemos, ¿no?, de manera negativa, pero él, por ejemplo, analizaba estos elementos que puede apaciguar, o sea, la violencia. Entonces, en nuestro medio, en nuestro contexto, digamos, si bien somos muy, muy revoltosos, pero como que la fiesta, ¿no?, mitiga esa arremetida violenta, como ocurre en la cultura musulmana, ¿no?, que termina dinamitando todo, que termina con actos terroríficos terribles. Y tal vez acá, o sea, el aspecto cultural sea cierto, ¿no?, de lo que ha pensado el señor Cajías. Muy brevemente, porque estamos ya por hacer la pausa. La primera parte de su intervención tiene que ver con una correlación entre demografía y prosperidad. Yo no me animo a entrar en el tema porque no conozco bien, es un tema clásico de sociología y yo no estudié sociología. Pero me atrevo a decir que lo siguiente para contestarle, que no hay una correlación clara entre población y prosperidad. Usted dice, y yo lo escuché aquí desde niño, que somos muy pocos y que necesitamos mucha más gente para que ser un estado próspero.
quiero mencionar aquí que un destacado político boliviano de mi época, o sea, de hace un siglo, Remo Di Natale, fundador del Partido Demócrata Cristiano, él tiene un libro donde propone que Bolivia debería tener por lo menos 100 millones de habitantes para ser un estado respetado por el resto. Y la Argentina, por su dimensión, debería tener por lo menos 300 millones de habitantes. Cuando en 1975-76, bajo la dictadura del general Banzer, aquí corrieron rumores que nunca se han concretizado sobre esterilización forzosa de mujeres, la conferencia episcopal emitió un documento muy interesante donde le dicen al presidente: usted será gobernante de un país pequeño, pobre y deshabitado si usted insiste en algún programa de control de la natalidad. Bolivia es un país deshabitado y lo que necesita es población. Ahora, si calculamos la densidad de la población, vamos a ver, estimado público, que eso no es tan verdad. Puede ser verdad en algunos casos, pero no en todos. El Canadá tiene una baja densidad poblacional, baja, similar a la de Bolivia. Y en el Canadá, en las zonas más densamente pobladas, no son las más prósperas. Las más prósperas son aquellas que tienen, por ejemplo, inventiva tecnológica, como esa provincia del extremo oeste canadiense, que es la Columbia Británica, capital Vancouver, ¿no? Que realmente ha duplicado su ingreso per cápita en 10 años. O regiones relativamente pobres, desoladas, como ese territorio llamado Nunavut, manejado completamente por esquimales, como ahí se concentra el petróleo, el gas y los minerales. Los 31.000 habitantes de Nunavut tienen un nivel de vida altísimo, 2 millones de kilómetros cuadrados con 30.000 habitantes. Hay también ejemplos de lo contrario, estimada oyente. Las zonas más prósperas de Alemania son las zonas más densamente pobladas, por ejemplo, a lo largo del río Rin, donde se conjugan, por ejemplo, centros urbanos que ya prácticamente se tocan unos con otros. En la Alemania de hoy ya no hay mucho territorio que podríamos llamar agrario rural, sino que los límites entre ciudades grandes tienden a desaparecer. Por ejemplo, Colonia, Bonn, Düsseldorf, Bochum, todas están totalmente unidas en un solo conglomerado urbano y son las regiones más prósperas del país. Por lo tanto, no creo que se pueda establecer una correlación a mayor población, mayor prosperidad, no creo. La India es el mejor ejemplo, una gran población y todavía hoy un país muy, muy pobre. ¿Alguien más quería, creo, decir algo o hacemos la pausa? Pausa entonces, 10 minutos, estimado público.